Feliz día a la audiencia de Superando Nuestros Límites, que en esta mañana comparte con nosotros a través de este dial la edición 308. Vamos a compartir un tema profundo y dijéramos prácticamente núcleo de lo que es el Evangelio. También quiero decir a la audiencia, para ampliar el conocimiento o dar la alternativa en una amplitud mayor y alcance, de que el Evangelio en sí es la sabiduría de aquel que se ha cristificado y la devela a la humanidad. Porque sabemos que así como Jesús el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que es el Señor de todo Señor y majestad de toda majestad y nombre sobre todo nombre, en su nivel de perfección no hay duda alguna de su majestad liberadora, sanadora y redentora, del cual doy testimonio, y mi voz se une a eso, a que Él lo es. Sin embargo, también sé y también doy testimonio de que así como Él tiene su evangelio, Buda también lo tiene. Y Buda se cristificó, pero no a nivel del perfeccionamiento de nuestro Salvador. Es decir, no es un Salvador, pero sí es un Cristo viviente. Igual que Juan el Bautista, que es la encarnación de Elías, el profeta del Altísimo, que también se cristificó, pero no es un Salvador, sino que es un precursor. Pero hay algo interesante. Como estamos hablando de los evangelios, también Pedro tiene su evangelio, el evangelio de Pedro. También existe el evangelio de Enoch. También existe el evangelio de todos esos seres que han logrado cristalizar dentro de sí mismo el Hijo del Hombre. Y lo han logrado porque comprendieron la enseñanza que develó Jesús el Cristo, nuestro Redentor. Es decir, Yeshua ben Pandirá, que fue el que cumplió la misión más absolutamente perfecta, en forma directa, vivamente, físicamente, públicamente. Es el único que lo ha hecho y lo logró. Sobre él no hay nadie. Sin embargo, no podemos negar por eso que existan otros evangelios de otros seres que también encarnaron al Cristo, pero no en ese nivel. Y esto es algo maravilloso. Y en distintas lenguas, en distintas culturas, tiene diversidad de nombres, pero todos llegan al núcleo viviente de la liberación, de la perfección, que es el Cristo. Lo llaman Vishnu, lo llaman Quetzalcoatl, lo llaman Auro, como quiera que lo llamen. Y la mitología lo llama Hércules, Thor, no importa el nombre. Lo que sí importa es que el prototipo viviente de perfección humana, que es el Cristo, lo tenemos nosotros potencialmente, no solamente como palabra y mensaje y evangelio, sino que lo tenemos en nuestras mismísimas células y en unas muy específicas que están contenidas en la energía creadora del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que podamos hacer carne y sangre y poder edificar dentro de nosotros el templo viviente a ese logo, a ese Cristo. Hecha la aclaratoria con respecto a la amplitud del Evangelio, también podemos comentar que cada apóstol no solamente tiene su Evangelio, sino que también tiene su Apocalipsis y tiene su Semana Santa, porque ya sabemos que esto no es histórico. Todas las enseñanzas que están en la Biblia no solamente son históricas, sino que metafóricamente tienen ciertas interpretaciones, y una de ellas nos lleva
a la comprensión que quiero compartir de que cada uno de nosotros puede vivirla. ¿Por qué? Porque no es una teoría, no es, dijéramos, una información sin fundamento, sino que es una ciencia autorrealizadora, es una ciencia que pertenece a los misterios divinos y que constituyen el sacerdocio de la verdad. Es decir, ciencia pura, que es lo que estamos compartiendo con ustedes a través de Superando Nuestros Límites. Entonces, hay un tema también importante y que es uno de los núcleos del Evangelio o de todo Evangelio, que es la vida eterna. Ciertamente, este asunto de la vida eterna, aunque es muy interesante y crea mucha expectativa, es de reflexionar en su contenido de propuesta, en su viabilidad y, dijéramos, en sus resultados. Porque si se plantea como promesa la vida eterna en el Evangelio, es ciertamente porque no la poseemos aún. Pero ¿a qué vida se refiere el Evangelio? Porque la vida es infinita. Entonces, en la interpretación que podemos realizar aquí ahora, se relaciona esta promesa es a la vida humana. Y en este caso, esa vida eterna tendría que ser inmortal. Voy a explicar esto en otras palabras, o a hacer el esfuerzo. Como la vida es infinita, la vida es inagotable porque la vida es Dios mismo. Entonces la vida de por sí es eterna. Entonces esta promesa sería así como controversial, porque si la vida es eterna, ¿por qué entonces hay la promesa de la vida eterna si ella es eterna? En su infinitud y como manifestación de Dios es eterna. En otras palabras, nuestro espíritu o nuestro principio espiritual es eterno. Ahora bien, ¿por qué entonces la promesa? Esto es lo maravilloso. Entonces, el asunto de esta promesa de la vida eterna es la inmortalidad. Porque ciertamente no hay nada eterno. Porque el mismo Dios tiene su limitación. Y eso lo podemos ver más adelante, si nos da tiempo. ¿Por qué? Porque Dios también tiene que morir para que pueda resucitar, para que pueda ascender, para que pueda perfeccionarse en niveles más perfectos. Recuerden ustedes que Dios es Elohim y que también es el ser. Ahora se llama el ser en filosofía natural, pero en hebreo es Elohim. Es necesario entonces recordar una vez más que Dios es dioses. Es decir, Dios es una divinidad en sí misma, femenina, masculina, y que siendo el todo, tiene partes infinitas que sumadas dan la unicidad y lo único de su omnisciencia y de su omnipotencia y de su omnipresencia. Por eso es triuno, por eso es sextuple y por eso es infinito. Concluyendo, Dios es Dios, y así está escrito en un salmo, en dos salmos, si recuerdo bien, los números no me los recuerdo en este instante, y también está escrito y dicho por el Cristo cuando Él dice, dioses sois. Y esto es algo muy interesante porque está confirmado en el Génesis cuando dice, a nuestra imagen. Si dice a nuestra, es porque son varios, es decir, porque es una multiplicidad única o es la sumatoria de todas sus partes, repito. Ahora bien, si comprendemos esto de Dios, del Elohim y del ser, también comprendemos
que cuando Dios crea, lo creado es eterno. Pero esta eternidad no es cuestión de tiempo. Primera aclaratoria.